Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En unidad, amor y respeto al prójimo, ahora lanzamos a la red Vía Universal, con su anfitriona Gisela López. Muy buenas noches, cibernautas de Bonita Radio. Aquí Vía Universal, con su anfitriona Gisela López. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio Arroyave. Como es nuestra costumbre, empiezo con una cita. Podríamos conocer que mis pensamientos te tocan, aunque yo no te lo diga, y que tú respiras en esa atmósfera, que mis pensamientos sin duda tocan tu corazón, que el más mínimo de mis pensamientos recorre hasta el confín del universo, que yo estoy en resonancia con el universo. Estar en ese mundo de la responsabilidad, esa es otra lección que vinimos a aprender. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, no disociarnos. Podríamos decirnos la verdad, aunque la verdad es dura. Esta es una cita del doctor Jorge Carvajal Posada. Y hoy vamos a estar hablando de sintergética, ciencia y espiritualidad. Buenas noches, doctora Arroyave. Muchísimas gracias por estar acá. A ti, gracias por la invitación y a todos los cibernautas. Le pregunto, ¿cómo llegó la sintergética a su vida? Bueno, básicamente me llegó por accidente y por incredulidad. Yo hice medicina, anestesia. Un compañero se fue a China a hacer 3 años de acupuntura. Cuando regresó empezó a hacer anestesia con agujas. Me decían que hacía X cosas, X cosas. Yo decía, yo no creo eso, yo tendría que verlo para ver que es verdad. Y me hice invitar por él a una cirugía donde había una materna que había convulsado, que tenía un nene de 20 semanas, no estaba viable. Y tenía una artritis séptica de un hombro. Él le puso las agujas y le dice al ortopeda que puede empezar, y él no creía, y aprisionó la piel con las pinzas y la paciente ni se movió. Con el bisturí procedió a hacer la incisión, a hacer el drenaje, y fue un éxito con 2 agujitas. Cuando yo vi eso, yo dije, yo tengo que aprender eso, y yo tuve que verlo para creerlo. Entonces realmente pues fue más por incredulidad. Luego fui conociendo pues la ciencia con conciencia, ver resultados de la gente de Medellín y de el doctor Carvajal, que para ese entonces estaba en Medellín, posteriormente se ha radicado en España. Perdone, usted practicaba la medicina tradicional en Medellín, sí. Convencional. No, en Colombia. En Colombia. Y acá también, porque lo que pasa es que la gente habla de medicina convencional, medicina no convencional o medicina alternativa. La medicina es una sola. Lo que pasa es que a uno lo crían con estrictos protocolos y lo educan de esa forma. Y esto lo que hace es abrir unas perspectivas más amplias de tratamiento. En lugar de ir así, pues amplía tus parámetros de tratamiento, pero esto no es otra medicina, simplemente que no la enseñan en las facultades de medicina. Esa es la diferencia. Yo hago la medicina convencional, tengo todas mis certificaciones, hago la medicina complementaria que llaman, pero realmente es una sola medicina y estás trabajando con un solo objetivo, sanar al paciente. Entonces ahí no importa si es una o la otra, cuál ayuda más al paciente. El punto es que
Pues la medicina convencional ya está mandada a recoger muchas cosas, porque yo he tenido pacientes en mi oficina que 20 quejas, entonces son 20 medicamentos, 4 de cada especialista, y el dinero no les alcanza, más la toxicidad que tiene todo esto, ¿no? Cuando tú puedes obtener unos resultados similares con menos medicamentos y con unas técnicas mucho más sencillas que dan sanación al paciente. No estamos hablando de medicina homeopática, o sea, lo que estamos hablando es de unas terapias alternativas. Lo que pasa es que todo vibra. Uh-huh. Al vibrar, el piso donde tú estás vibra a 30 hercios, tu intestino vibra a 26 hercios, tu corazón vibra tu intestino vibra a 26 hercios y tu corazón a 80 hercios. El cerebro, las ondas alfa, delta, beta y teta van de 4, 6, 8 y hasta 12 hercios. Todo eso vibra en unos componentes normales. Ahora, cuando sale de esta normalidad, digámoslo así, nos enfermamos. Entonces, al vibrar todo, en resonancia, no hay problema. Cuando nos salimos de ese ciclo, es que tenemos la enfermedad. Entonces, la sintergética, ¿qué hace? Es la síntesis de la energía. ¿Y qué hacemos con esta síntesis de energía? Que tratamos de retomar ese camino de normalidad, de energía normal al cuerpo, y por ende todos los órganos secundariamente de esto empiezan a tomar su ruta de sanación. O sea que ahí está, dentro de su contestación estaba lo que significa sintergética. Sí. Es una combinación de síntesis y energía. Sí, es la síntesis de la energía. Por ejemplo, hablando con el doctor Carvajal, yo tuve un entrenamiento con el doctor Omura en Nueva York, que es un especialista, es acupuntor, médico, físico, ingeniero, matemático, bueno, es una eminencia. Lo trajeron de Japón a Nixon en las décadas por allá del 60 y pico. El señor explica lo que es el Qigong, el papel de Qi, que es Qi es energía, y el Biorrintes, que es un sistema diagnóstico que lo haces con los dedos, y donde quiera que haces eso y sale positivo, hay una enfermedad. Y tú miras, vibra, por ejemplo, en tu útero y te hace un sonograma y tienes algo ahí. Y yo tardé 3 seminarios. ¿Pero es con las manos? Con las manos. Esa parte es con las manos. ¿Puesta de alguna forma? Sí, las manos? de una forma especial. Pero a lo que voy es que yo me tardé 9 días, 3 seminarios, viajes, etcétera, y luego me encuentro con el doctor Carvajal y en 20 minutos hizo un repaso excelente de esos cursos. En 20 minutos. Entonces, él me decía eso, que lo que él hizo es recoger 200 años de investigaciones y hacer una síntesis de terapias programadas con una influencia energética en el cuerpo. Y esa es la sintergética, la síntesis de la energía para retomar la normalidad de ese cuerpo que está empezando a funcionar erróneamente por alguna circunstancia, bien sea emocional, física, alimentaria o de medio ambiente. O todas las anteriores. O todas, que a veces tenemos el caso que paciente que tiene un problema en la casa, no come bien, tiene problemas económicos, empieza a enfermarse aquí y allá y va ampliándose las cosas, ¿no? Y el cuerpo emocional empieza a recibir ese impacto. Claro, porque es tan tóxico una comida mala como una relación tóxica. Entonces, si tú tienes, vamos a tomar un ejemplo, muchos pacientes que yo tengo en mi oficina, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, pacientes con esclerosis múltiple, que son problemas inmunológicos y en el cual el cuerpo no reconoce como propio sus tejidos y los ataca. Cuando tú vas a ver, la mayoría de esos pacientes son mujeres que han sido rechazadas, que han sido embarazos no deseados, las crió la abuela, padres divorciados, maltratadas, el profesor abusó de ellas, el novio abusó de ellas, el marido las dejó, etc. Y son rechazos acumulados que se convierten en enfermedad. Entonces tú, para lograr algo con este tipo de pacientes, tienes que trabajar ese pasado emocional para lograr en este presente físico. Eso. Entonces, en medicina tradicional,
antes decir que la emoción es responsable del 90% de nuestros problemas físicos era un delito. De hecho, a mucha gente la desafiliaron y todo esto, como Hammer, por ejemplo, en Alemania, le dijeron que estaba loco cuando admitió eso hace 20, 30 años. Ahora lo premian, porque ven que hay la correlación. Tanto así que la medicina antes te enseñaban a no mezclarte con el paciente, sino mantener tus emociones distantes. Y entonces ahora tenés un dolor, te trataban, ¿no? Pues te mandaban al psiquiatra. Y por eso es que ahora está lo que es la neuroinmunoendocrinología, por ejemplo, que es una fusión de todo esto, porque hay cambios hormonales, hay cambios emocionales, hay cambios físicos, hay cambios neurológicos, y entonces ya se ve que no se puede despegar solo lo físico, que es lo físico lo que le enseñan a uno, y no involucrarse emocionalmente. No, la medicina sintergética es distinta, porque te hace envolver en ciencia con conciencia. De hecho, esa es una de las citas que hemos estado mencionando al doctor Carvajal, que es el doctor, es el grupo de médicos de Medellín, lo inicia o lo liderea el doctor Jorge Carvajal Posada. Sí. Y él es el que hace esta síntesis de prácticas terapéuticas. Con éxito, con mucho éxito, de hecho. Maravilloso éxito, porque he leído de él. No, yo he estado presencialmente en todos sus cursos y los resultados de los pacientes que llevan a los cursos y son excelentes. Pues les voy a dejar voy a dejar en el aire esta cita del doctor Carvajal ahora que vamos a una pequeña pausa, pero dice, la medicina no necesita más tecnología, necesita más humanidad. Doctor Carvajal Posada. Volvemos ya mismito. No se... Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Pues muy bien, nos quedamos en la cita donde se tocó lo que usted estaba comentando anteriormente de este doctor frío que no se relacionaba con el paciente. No, eso es lo que a nosotros, cuando nos formamos en la escuela de medicina, nos inculcaban, ¿no? Para no tener lo que se llama una transferencia y contratransferencia con el paciente, no sufrir por el paciente, lo cual es un error, porque ahora escuchar al paciente nada más es sanar, es sanador, por ejemplo. Se llama empatía. Empatía, envolverse con el paciente es crear un circuito. Si yo tomo tu mano, tú tomas mi energía y yo la tuya y voy transfiriendo, y es hacer un circuito relacional entre el paciente y el terapeuta. Entonces es algo que definitivamente ha cambiado. Entonces, esta aproximación con el paciente debe hacerse una aproximación con reverencia. ¿Por qué? Porque es por respeto profundo a la vida, que parte del saber, que sabemos que es de las primeras normas de sabiduría. Porque a veces yo me he encontrado con gente, compañeros de trabajo, donde me han dicho, ay, tú usas acupuntura, tú usas no sé qué, tan buena medicina que tú sabes, eso te desacredita. Y a veces esto pues ignoramos que ignoramos, y eso nos lleva a ser orgullosos. En eso me incluyo inicialmente. Gracias a Dios la vida me ha mostrado otros caminos, pero cuando aprendemos de nuestra ignorancia, entonces es que realmente empezamos a aprender y dejamos el orgullo a un lado y las otras cosas, ¿no? Yo he tenido gente que el que me dijo eso una vez, a los 2-3 meses me lo llevaron al hospital trancado a la espalda,
y le puse las agujitas que tanto criticó, salió caminando y me decía, la verdad que eso funciona, 1000 disculpas. La vida Entonces, nos da lecciones de causa y efecto. Sí, sí. Así se dio. Sí, No, me iba a comentar. No, es que en esto pues la sintergética tiene tanta profundidad porque es una medicina del alma donde tú pones tu corazón y tu cabeza al servicio del paciente, ¿no? Entonces, debes ser respetuoso por muchas razones. Además de que el paciente te está abriendo 15,000 años de información donde 15,000 años de información. De información, genética, de conocimiento, exacto. En su ADN, es como abrir un código, exactamente. Y uno debe ser respetuoso porque es un maestro para uno, donde tú estás teniendo la oportunidad de aprender una cantidad de cosas. Es cierto, tú estás tratando de ayudarlo para sanarlo, pero a la vez él está siendo un maestro para ti. Entonces debemos ser respetuosos de esto bien, bien sagradamente por estas razones. Qué ¿no? bonito enfoque. Entonces esta integridad y esta armonía en la síntesis es lo que se llama tensegridad. Y esto nos da esta intención de sanación, es como el plan a desarrollar. Y entonces es cuando vemos que la energía sigue al pensamiento. Y esto lo vemos cuando hablamos de que la mala energía, la mala vibra, eso ya lo han demostrado el investigador japonés, ahora se me escapa el nombre. Bueno, varios. Pero, por ejemplo, el experimento con sus salones, en su salón de clases, con vasos de agua. Y a sus estudiantes les dijo que le enviaran el pensamiento positivo a este vaso de agua y lo puso en la nevera a congelarlo, y luego al otro que le mandaran todos los peores deseos y peores energías a ese vaso. Congelaron los dos y luego los miraron al microscopio, y en la energía positiva se veían perfectas geometrías sagradas con medidas de 2pi, 14, 16, y en el otro era un pedazo de agua de hielo amorfo sin forma alguna identificable. Entonces, la diferencia fue en que pusieron toda la intención positiva en uno y negativa en otro. Eso es física cuántica elemental. Con las plantas se ha probado, claro, con el todo, tipo de música. Con la intención. Hay gente que la oración, cuando tú tienes multiplicado 20 personas orando por alguien, lo más seguro es que va a sanarse esa persona. Si pasa a un plano más grande es porque ya en esta vida pues cumplió su objetivo y va a pasar a un plano más desarrollado donde va a estar mejor, donde no hay enfermedad, no hay hambre, no hay nada de esas cosas, exactamente. Entonces, en eso pues nosotros todavía estamos muy, muy humanos, en el sentido de que estamos dados a los apegos, y como humanos no nos conformamos ante una pérdida, por ejemplo. Entonces, en lugar de como otras tribus y otra gente que se alegra de que ese ser llegó a esa meta y lo celebran con música y eso, nosotros pues no, porque por humanos imperfectos pues no nos conformamos y estamos del apego a las circunstancias. Ese es uno de los puntos, ¿no? Ahí estamos tocando en esta interacción que tenemos el otro punto que le traía, la enfermedad en la medicina que vamos a llamar en este caso pues tradicional, se trabaja el síntoma, pero entonces no vamos a lo que usted nos estaba comentando, no vamos a la raíz. Ahí está el síntoma, pero ¿qué lo ocasionó primero en tus emociones, en tu cuerpo emocional, para que se manifestara luego? O sea, precede la emoción a que se manifieste físicamente. Sí, porque tú no eres un dolor de hombro ni un dolor de espalda. Eres una persona que tienes unas emociones que a lo mejor llegaste a ese dolor de espalda por muchas circunstancias, y entonces hay que llegar al origen. Y la sintergética, ¿qué hace? Restablece todos estos orígenes sanando. Con la medicina convencional yo te doy algún antiinflamatorio que te puede resolver transitoriamente, o si es un pequeño golpe quizás te resuelva definitivamente porque fue un golpe y nada más. Pero si tienes un dolor y tomas medicina, calma un poquito y sigue el dolor, pues algo está pasando que no se está llegando al origen de la circunstancia, a diferencia de esto. A las enfermedades crónicas. Exactamente. Entonces, que a veces conozco gente que les dan medicamentos como la prednisona de por vida para bajar un poquito de inflamación, y mueren por la toxicidad del medicamento y no por la enfermedad. Se sabe entonces,
Entonces, ¿en qué estamos? Y entonces uno a veces es identificado para dar ese tipo de tratamientos y a veces uno cuando cuestiona eso, pues es el médico brujo o no está de acuerdo a los parámetros, porque hay multinacionales detrás de todo esto con unos protocolos estrictos donde si es esto, A, B, C y D, claro, medicamentos que vale algunos $35 una pastilla, etcétera, pero eso es el protocolo y si no, estás delincuente. Si tú lo mejoras con algo más barato o con diferentes técnicas, estás haciendo algo fuera de contexto. ¿Entiendes? Entonces, en esto, pues, es una de las técnicas de Sintergética es no ver solo el texto, sino ver el contexto. O sea, no ver el árbol, sino ver el bosque. No sé, el sistema nos está impidiendo estar más saludables. Bueno, lo que pasa es que hay muchos intereses creados en muchas circunstancias y si uno no está en la parte de sincronía de ese sistema, pues ya está haciendo algo en contra del sistema, entonces te van a cuestionar, te van a investigar y es así que por eso en esta área de la Tierra, la Sintergética está difícil su arranque, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo que tú te gastes 1,000 y pico en medicamentos mensuales a que con $8, con un fío, con una consulta sencilla, tengas corrección de unas patologías que llevas 30 años tratándote y no te has podido curar. Entonces, si tú llevas 30 años con algo y no te has mejorado, tienes que cuestionarte seriamente. O yo te invito a ti a que me digas cuántos pacientes tú conoces que se han curado de diabetes o de hipertensión, curados. Bueno, para mi poco conocimiento de medicina, yo te lo pues digo. Entiendo que es una enfermedad que se dicen trata, que es pero es incurable, entre comillas. Correcto. ¿Por qué razón? Porque a ellos les interesa que tú seas su cliente de por vida. Entonces no van a cobrar la brutalidad de curarte. ¿Me entiendes? Entonces hay muchos intereses creados. Claro, yo entiendo que hay casos malos, y entonces eso tiene que ir acompañado de dieta, ejercicio y la sanación correcta, de acuerdo a muchos parámetros, pero ¿Y qué está haciendo el paciente? ¿Cómo está su vida? Bueno, no, el paciente va donde lo mandan y donde el plan médico le dice que vaya, y más insulina, más azúcar, más insulina, más dosis, más, y no está mejorando. Claro, hay gente que no se cuida y obviamente pues cada vez va a estar peor. Pero en su práctica, cuando una persona tiene una enfermedad, si usted no va un poquito más allá, tal vez en el sentido de ir explorando su vida, sus hábitos, qué ha pasado. A lo mejor la persona necesita algún otro tipo de terapeuta como un psiquiatra para mejorar una condición. No, definitivamente. Que le ayude. Definitivamente todo paciente tiene un trasfondo emocional. En mayor o en menor grado lo tiene. Y el tratamiento que se hace es básicamente contextualizar su patología, irla diluyendo poco a poco para ir mejorando. Me explico. Si necesita 100 unidades de insulina diarias y me va haciendo caso en esto y le voy dando el tratamiento, vas viendo que después necesita 50, necesita 20, porque también sería irresponsable decir, no, suspenda todo que está sanado. No, tiene que ser paulatinamente. Tiene que ser un tratamiento responsable. Hay algunos que son problemas familiares, pero que tomaban 5 cosas para la diabetes, ahora toman una y en la mitad de la dosis, pues quizás no esté completamente revertido el problema, pero tiene mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso es una diferencia grande en cuanto a toxicidades, en cuanto al dinero que invierte en todos estos medicamentos y en su calidad de vida. Entonces, esto es bien importante en cada paciente, ¿no? Uh-huh. Volvemos al doctor Carvajal. Él dice que en uno de los videos que pude observar que la enfermedad es un maestro. O sea, cuando nosotros nos enfermamos, la enfermedad nos está enseñando. Claro, nos está enseñando y a veces lo enfermo es la visual que tenemos de las realidades y a veces esta enfermedad nos está obligando a aprender, nos está obligando a llegar más allá, nos está obligando a compartir, a tener más ciencia, más compasión. ¿Sí? Mirarnos dentro. Exactamente. Ver cómo es nuestra vida. Exactamente. La gente Sintergética, ellos pues lo que sugieren es pensar global,
sentir total y actuar local. Esa es la parte que... ¿Actuar local? Pensar global, sentir total y actuar local. Okay. Esos son uno de los principios que ellos implementan, ¿no? Claro, hay fases de cambios donde se contextualiza, se diluye muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes un evento muy traumático de un pasado grande, yo no puedo borrarlo de tu mente, pero sí podemos hacer un aprendizaje de eso y que te afecte menos. Contextualizamos, diluimos este evento y lo convertimos en un algo positivo de aprendizaje para crecer. Entonces no es una cadena que te ata al pasado, sino es una cadena que ya rompiste, perdonaste y sanaste y te permitió crecer en muchos parámetros y en muchas latitudes. Nuevamente, o sea, mira adentro y empieza el proceso como de desapego y dejar el pasado. Claro. Eso tú y yo lo sabemos cuando ya hemos pasado por una serie de terapias, de circunstancias y todo, pero hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y que no sabe cómo, por ejemplo. Y ellos van allá y... Tengo un ejemplo, una chica que me llevaron hace poco. Las personas no están ni siquiera conscientes de qué pensamiento está causando la enfermedad. O sea, qué situación, y ahí es donde la enfermedad empieza a ser tu maestro. Hábleme del caso de la chica. Es una chica, me la enviaron, lleva 3 meses durmiendo sentada, con un reflujo que le amanece la nariz quemada de tanto ácido que se le devuelve, en 5 medicamentos, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de H1H2, todo, antiácidos, todo lo que se usa en estos casos, grave, porque vomita y ácido. Y empezamos el tratamiento, y obviamente pues sus emociones eran la causa principal. Contextualizamos esto, en este momento toma un medicamento en la mitad de la dosis, nada más, ya duerme bien con una almohada y está feliz. ¿Y qué protocolo? ¿Cómo la trató? Aquí, porque yo sé que hay muchas terapias. No, sí, claro. Acá pues vamos de imposición de manos, por ejemplo, acupuntura trabaja con los RAMs, que son resonadores de arquetipos mórficos, que son unos espejos donde se incluye de los 3 reinos de la naturaleza los 3 más potentes productores de energía, y se hacen unos circuitos básicos que son los circuitos de Lindemann, donde se contextualiza y se refuerza lo que está débil, dando la energía, normalizando, y el paciente va mejorando secundario a eso. Obviamente es una hay que cambiar. De un imán, lo conozco porque son filtros y RAMs que tienen, cada uno va haciendo su efecto. Bueno, vamos a una pausita, no se vayan, que ya mismo regresamos. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Somos Vía Universal, estamos en Bonita Radio en Puerto Rico y el mundo, www.bonitasradio.net. Doctora Arroyave, ¿conoce algunos países donde se esté practicando de una forma más, como en Chile, por ejemplo, que la sintergética ya es parte del sistema público de ese país? Bueno, más a la masa, vamos a la decir. sintergética y en sí
Todas la ciencia que está adherida a esto, porque aquí esto no va solo es sintergética, tiene acupuntura. Hablabas ahorita de la homeopatía, porque la homeopatía son similares que trabajan en la vibración. La parte electromagnética que se usa viene en fotones, pero esto ya llega a una vibración más pequeña que ya en fonones. Esta vibración, porque como te decía, todo vibra. Tu hígado vibra a un ritmo, el corazón a otro ritmo, el cerebro a otro. Y mientras se mantenga ese ritmo, se mantiene la salud. Cuando salimos del ritmo es que tenemos el problema. Entonces, doctor Carvajal y su gente, porque es un grupo grande de profesores, han implementado esto en Latinoamérica, en Sudamérica, en Argentina, Chile. Chile es el primer país que lo incorporó a la salud como parte de la salud pública, y ahí todos los hospitales públicos de Chile tienen un área de sintergética, porque ellos han visto que en áreas con un nosode, que es agua con un filtro, con menos de $1 puedes hacer un nosode, que es un nosode, es recoger las energías erróneas o las miserias de esa persona corregidas, y luego se administran en forma con gotitas de agua, ya con la energía corregida. Eso no vale ni $1 o $2, exagerando. ¿Pero cómo se corrige la energía? Eso se corrige censando en el cuerpo del paciente con las energías malas que va teniendo y las buenas en unos puntos específicos mediante unos protocolos ya específicos. Entonces tú te vas acordando de las cosas malas entonces se van recogiendo. Inclusive una lágrima es un aporte espectacular de información para la creación de ese medicamento, porque esa lágrima tiene una información grandísima donde tú la puedes poner dentro de ese nosode, dando esa información de esa tristeza de muchos momentos. Igual puedes llorar de alegría y recoger esa lágrima con esa energía de lo más lindo que te ha pasado en tu vida. Entonces tú recoges todas estas informaciones, las involucras en este FI, que es una botellita oscura que se recoge con un dispositivo especial en 3 direcciones para recoger, y se recoge esto corregido y se le da al paciente en gotitas por la mañana o por la noche, dependiendo del cuerpo, te va avisando. Tú le preguntas al cuerpo mediante el pulso, tú coges el pulso de la persona y le preguntas. Lo que pasa es que el cuerpo es maravilloso y el cuerpo te contesta. El cuerpo te avisa todo. Lo que pasa es que uno no lo escucha sino cuando ya está jonqueado para ir para el hospital. Pero si tú lo escucharas antes, no nos enfermaríamos tanto. ¿Cómo lo escuchamos? O sea, por ejemplo, tú estás en un cansancio extremo, no duermes bien, luego tienes que guiar, terminas la noche y vuelta a nada, empiezas con mal genio, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas en tu casa, con tu jefe, no comes bien y viene el ciclo y cada vez más, pues algo está pasando. Esas son las banderas rojas que tenemos de pronto resultas convulsando por ahí, de pronto resultas dándole un golpe a alguien, resulta con un brote de esquizofrenia, con una depresión grande, con una gastritis. O sea, la manifestación puede variar de paciente a paciente. Hay otros que están bien y ¡pum!, un infarto masivo por el estrés. Casos hay muchos por ahí. Entonces, cada rato los vemos. Entonces, lamentablemente. Si escucháramos el cuerpo como el automóvil, tuviéramos sensores, tal fusible, tal, va y lo cambia y se meten en la computadora, aquí este está malo, va, perfecto. Eso no lo hacemos nosotros. Nosotros vemos cuando estamos explotados. Pero la gente, yo tengo un paciente que se enfermaba cada ratito y lleva 2 años yendo conmigo y él va cada mes, aunque no tenga nada. Y en 2 años no se enfermó. Medicina preventiva, o sea. Preventiva, netamente. Si todo el mundo hiciera lo mismo, difícilmente habría enfermedad. Obviamente hay sus casos, pero no hay lo que hay ahora. No hay medicina preventiva con las prepagadas, con todo ese cuento, pues no te dan una buena prevención y el paciente llega explotado, ya cuando no hay nada que hacer o ya tienen daños irreversibles. Y según lo que usted me está diciendo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de autosanación, porque si nuestra propia lágrima corregida puede utilizarse, o sea, como tratamiento, una medicina, claro. Lo que pasa es que desconocemos. Más personalizada, no puede ser. Carvajal, cuando él salió y fue a hacer su servicio público al campo, le tocó en la selva del Chocó. Él es para nuestro público, él es doctor en medicina tradicional, y sus hermanos que están también, son trabajan con él, médicos, son médicos, MD. Sí. ¿Qué pasa? Él fue a las selvas allá y había malaria.
Y él les daba el tratamiento y eso, pues algunos se mejoraban, otros se morían. Iban donde el chamán de la tribu y se mejoraban. Y el chamán de la tribu no sabía ni leer. Y él dice que él creía que era medio Dios, MD. Pero cuando fue al chamán, y el chamán dice con una profunda e infinita ternura, me enseñó, recibí mi primera gran lección de humildad. Eso me cambió la vida a mí, me dice. Y él escribe, el indio tal, en sus libros, que le enseñó muchas cosas de las que él está aplicando y hay datos que contó una anécdota que traían en un chip drogas para la malaria, medicamentos para la malaria. Se quedó, pues, es un área que llueve cada media hora, y se trancó el jeep, ¿no? Tuvieron que pasar a caballos, y a las 12 de la noche se perdieron y encontraron una casita por allá en medio de la selva. ¿Quién tiene la fe de quién va a llegar ahí en años casi, ¿no? Y llegan, y la señora dice, ay, se tardaron en llegar, yo estaba esperándolos, estaba orando para no sé qué, y él quedó aterrado, que no hay casualidades. Y una fe que mueve montañas. Causalidad. Y llegaron allí, su esposo e hijos estaban en malaria muriéndose, y ellos llevaban el medicamento y se sanaron. Pero ¿qué persona tiene una fe que a la 1 de la mañana en medio de la selva alguien va a llegar con medicamento para curarlos? Eso, en una selva que es como el Amazonas, que no hay chance y con carreteras diluviando, que no llegan ni jeep ni nada. Y la señora tenía la absoluta confianza. Se estaban tardando. Yo estaba esperándolos así. Tardaron, debieron haber llegado exactamente, una hora antes, ¿no? por lo menos. Entonces, son cosas que él mismo, cuando las cuenta, queda aterrado. Él ha hecho casos, por ejemplo, él ya está en Madrid, está en España, y le pidieron un colega una cita para un paciente de él. Pues le dieron cita. Cuando llegan en una ambulancia con ventilador y un récord así de grande, bien grande. Un muchacho de 39 años tuvo un accidente de automóvil, salió volando del carro, se golpeó en el cerebro, duró 6 meses en hospital. No tenía muerte cerebral, pero no tenía, según la medicina convencional, ningún pronóstico. Era casi un vegetal. Pero lo mandaron para su casa con ventilador, no había nada que ofrecerle. Cuando le llega y dice él como quien dice, wow, pero mira lo que me mandan, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquí? Pero él dice, pero está aquí. Y tiene que tener un propósito. Y él estaba sacando unos filtros nuevos, que los que te he puesto a ti. Sí. Y empezó a usarlos con él. Y entonces, en el lanzamiento de los filtros, dice, algo estaremos haciendo bien, porque mira esto. Muestra la película del muchacho intubado. Luego la película, en la segunda sesión, en la cuarta sesión, llegó caminando. A la sesión número 11 se reintegró a su trabajo. Ya lo extubaron caminando. Con los RAMs. Con todo el tratamiento que él le impuso, ¿no? Porque los RAMs, le hacen unos ODI, o sea, todas las terapias. Y llevaba 6 meses o más en una cama con un ventilador esperando la muerte, porque no, la medicina convencional, eso era el pronóstico que tenía. El señor está trabajando y entonces dice, algo estaremos haciendo bien, y esto es para mostrarlo a todo el mundo para que vea cómo funciona esto. Entonces es cuando tú dices, no, yo tengo que aprender esto, eso es algo casi milagroso. Y él tiene cientos de casos así por el estilo. Entonces esto reafirma pues que es una bendición, digamos, para los pacientes con toxicidad cero, porque esta no tiene ninguna toxicidad. Y los pacientes hablan por sí solos. En mi corazón me sigo preguntando cómo es posible que esto exista. Hace años, el doctor Carvajal lleva trabajando sintética. Más de 40 años. Hace más de 40 años. Sí. Y esto no se haya difundido. Sí, se ha difundido. Lo que pasa es que... Pero aquí en Puerto Rico no es Sí, aquí hemos hecho 2 cursos, pero es lo mismo, ¿no? Quizás la costumbre, la crianza, la formación, más que eso. Tú dices, hay un curso así de esto... ¿Cuántos quieran? 60 se anotan. Cuando llega el curso van 5. Y como es algo que al principio, pues si tú no tienes la fe y esto, al principio cuando él empieza, pues esto es casi chino. Pero cuando ves lo que tú puedes lograr, a veces tú mismo te sorprendes de las cosas que haces. Porque el resultado es maravilloso. Yo te he mostrado fotos de pacientes antes y después, de pacientes de cáncer, pacientes con psoriasis, vueltos nada, con fotos. Bueno, los he visto personalmente. Escalofriantes. He visto las fotos de antes y los he visto entonces, en pues es el desarrollo de una nueva conciencia, ¿no? Sí. Básicamente, Carvajal quiere tocar el corazón y hacer ciencia con conciencia.
y que la gente lo haga. ¿Sí? Entonces es un desarrollo de una nueva conciencia donde la energía sigue el pensamiento y la ciencia de la paz y de la paciencia, pues claro, como siempre en todo vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar fricción, resentimientos, envidias y calor. Y escépticos, que creo que es lo más terrible que pasa. Pero en esto, pues, mira el ejemplo que yo tuve, el doctor que me criticaba porque usaba ciertas cosas y después me pidió excusas porque lo curé. Entonces, en esto no... Bueno, lo curó la acupuntura. Claro, claro. No, pero obviamente uno en este andamiaje, uno es solo un instrumento. Y, por ejemplo, yo te curo a ti un cáncer y a lo mejor no te puedo curar una alergia. ¿Me entiendes? Entonces, yo no puedo decir, yo te aseguro que te voy a curar. Yo te aseguro que voy a hacer mi labor. Pero yo sé unos protocolos, unas ciencias, pero por lo menos, si en esto no pude, es que desconozco el mecanismo íntimo o la ley íntima de esta enfermedad como tal. Y entonces, cuando vemos que tenemos que ser conscientes de lo ignorantes que somos. Me hizo recordar la primera vez que fui a su consulta y realmente me impactó porque yo era también un non-believer. Y llego a su oficina y me siento, usted no sabe absolutamente nada de mí. Y cuando me conecta al sistema y empieza a decirme cosas, yo digo, bueno, y creo que le pregunto, ¿usted es adivino? No, usted me dijo, yo vengo por saber porque yo no tengo nada. Y duró 45 minutos llorando con todo lo que le dije. Y cuando acabamos la sesión le dije, menos mal que no tenía nada. Sí, lo recuerdo porque es que es impactante y es emocionante ver eso y cómo tu cuerpo habla. Sí, es una maravilla. Porque yo no tengo forma de conocerte previamente. Todo lo que yo te dije es por la energía ancestral, el ADN y que la información me la da tu cuerpo. Y en esto, antes creían que la memoria estaba solo en el hipotálamo, en el cerebro, y esto no es así. Pruebas de eso hay trabajos. Hay trabajos como el del doctor Oleson, que hizo un libro, Oleson. Creo que es europeo, y entonces hizo trabajos sobre trasplantes, gente que trasplantaba de corazón, y entrevistó a un caso, al señor lo trasplantaron de corazón, entrevista a la esposa y su esposa, no, todo muy bien, doctor, muy bien, unos pequeños cambios. Dice, ¿qué cambios? Dice que mi esposo solo oía Beethoven, Bach, Schubert, y ahora solo escucha heavy metal. Ay, entonces, cuando el corazón era de un metalero, un músico metalero. Ay, Dios. Y él no lo conocía ni nada. O sea, la información no es un músculo que le trasplantaron, es la información que trae. Hubo otro caso donde fue al revés, a la señora la trasplantaron y entonces le preguntan al esposo, ¿y cómo? No, doctor, una maravilla, eso fue... Dice, ¿por qué? Dice, porque ella en la intimidad era un poco tímida y eso. Ahora, doctor, eso es una locura. Y le habían puesto de una prostituta. Oh, my. Pero el caso más... el caso más aterrador es de una señora que empieza a ver a una nena de 12 años cómo la violaban, la mataban, la violaban, la mataban. Y empezó a ver al tipo y se obsesionó. Y fue a la policía, hizo un retrato hablado y lo cogieron al tipo. Y fue el asesino de la niña que donó su corazón. Ella no la conoció ni conoció al tipo, a la persona. Eso es aterrador porque es la memoria. Pero uno tiene que tener bien cuidado. Exactamente. Mucho cuidado entonces la memoria, la ancestral y todo eso influye definitivamente y te está dando mensajes muy, muy claros de que la memoria no solo es lo que nos acordamos, sino también en la sangre hay memoria, hay ADN de otras personas y eso yo lo he visto, gente que han transfundido, muchos comportamientos cambian también. A veces. Asombroso. Sí. Y esto pues no es algo inventado, es algo que se puede corroborar en muchas cosas leyendo, por ejemplo, ese libro, ¿no? No, y ese libro del doctor que lo hizo basado en sus hallazgos, ¿no? Bueno, pues nos vamos a una pausita, regresamos pronto con el doctor Ignacio Arroyave esta noche. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En El añadido.
todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Y seguimos aquí con el tema de la noche de Sintergética, Ciencia y Espiritualidad, con el doctor Ignacio Arroyave. Doctor Arroyave, conversábamos ahora en la pausa sobre la geometría sagrada. Vamos a definir un poquito qué es geometría sagrada y cómo se relaciona con la sintergética. Bueno, la geometría sagrada son una serie de formas geométricas que dan una influencia positiva o una energía positiva al corazón, al cuerpo, a todos los cuerpos que tenemos, como el astral, el físico. Este tipo de influencia es lo mismo que los chinos harían con el Feng Shui, que es garantizar la energía positiva para el lugar, en este caso sería para el cuerpo. De hecho, hay rams que son basados en geometrías sagradas, para que esta energía sea amplificada y corregida. Nosotros tenemos 3 tipos de energía básicamente. Tenemos la energía eléctrica, tenemos la energía magnética y tenemos la energía reticular o ancestral, que si lo vemos está dividido por la parte ayurvédica, puede ser también por chakras. La reticular o ancestral está en la 1, 2. Y mi comportamiento se ve, hay una interacción entre mi comportamiento y el de mis antepasados. Claro, y que incorporan todas estas cosas. Pero, por ejemplo, tu magnetismo está en tus manos y está en tu corazón, y depende del ritmo magnético del corazón. Es amor. Por eso estas ciencias con conciencia y con amor, cuando tú estrechas la mano del paciente, estás transfiriendo ese magnetismo. Hay chamanes como parte del protocolo, como o sea, parte del cuando tratamiento. das la mano al paciente, sí, ya estás magnetizando. Y mira, hay chamanes que tienen hasta 15.000 Gauss. Gauss es la medida magnética para medir imanes de sanación, de poder sanatorio. Y el tipo no sabe ni leer a veces, pero tiene una capacidad sanadora única. No sabe cómo se llama, pero sabe que tiene sabe hacerlo, algo. y ha sido preparado por su tribu, como el chamán de la tribu, donde engrandece esto y lo transfiere genéticamente o heredado a todos sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros, pues, por ejemplo, ayurvédicamente podemos hacer las mudras, que son geometrías como Vata, Pitta y Kapha, o la mudra totipotencial. ¿Qué es una mudra? Una mudra es un gesto, una gesticulación, un movimiento con la mano, con la intención de sanar. Esa es la mudra. Es una mueca positiva. Así. Sí, entonces, por ejemplo, esto es una bata, que es para energía eléctrica, y si yo te toco el pulso acá, tú puedes cogerte el pulso en el cuello, hacemos acá y empieza a resonar con tu cerebro. Esto es Kapha, que más con tu corazón. Cógete el pulso si quieres, ahí, y lo cojo acá, y mira tu corazón cómo hace, así como brinca ahí, mira cómo cambia. ¿Ves? Sí. Y esto es Kapha, Vata, Pitta y Kapha, que es la parte reticular, que son chakras 1 y 2, hace lo mismo. Entonces, cuando estamos muy cansados, que terminamos extenuados, pues tú sabes ya más o menos un diagnóstico, tú coges la energía con los pulsos y sabes qué energía es la que está más débil. De cualquier parte de tu cuerpo. Estamos hablando más o menos de los chakras. De las chakras, o la acupuntura, pues son los canales, y es lo mismo. Entonces, tú vas estableciendo un vínculo con los rams. Hay unos rams de color rojo, unos de color amarillo, uno de color azul. Y cada uno bioresuena o hace la relación con estos tipos de energía y la que vamos o que necesitamos fortalecer ante tu debilidad o tu enfermedad.
Y ese es así de sencillo, claro. Hay protocolos que hay que pasar por todo lo que es ciencias de conciencia, toda la geometría, estudiar todo esto. A mí me tardó más de 3 años y volví a estudiar, y cada que estudio un seminario de ellos, pues yo los tengo grabados a máquina y en video. Cada vez aprendo más. Y los he visto 10 veces y 15 veces. Y la número 16, pues aprendo algo que como que se me había quedado. Porque es tan fascinante y lo que tú logras con tus pacientes, ¿no? Claro, uno no es Dios ni mucho menos, como te decía, uno es un instrumento y uno quisiera sanar a todo el mundo. Tengo gente de Alzheimer, catatónicos, que están así, y por 1 año. Y con tratamiento le pelean a la hija, mira, es domingo, sácame, se bañan solos, comen solos. Quizás le queda un poquito de Alzheimer, pero ya han evolucionado un poquito y su calidad de vida es mejor, y no es tan esclavizante para el familiar. Ya no la tiene que dar la comida en la boca, ya no la tiene que bañar. O sea, son cositas que la calidad de vida... a su oficina, personas que no claro. se mueven en silla de ruedas. En silla de ruedas, sí. Que aparentemente no están aquí. Un dentista que salió de veteranos con un folio puesto, que un compadre le dijo que yo lo sanaba y que él no podía. Duró no sé cuánto en un hospital, que no digo cuál. Y llegó en pijama, en silla de ruedas. Y salió, la anécdota es que salió él llevándose la silla de ruedas en las manos, ¿no? O sea, cosas como esas. ¿Tiene fotos de Sí, tengo fotos, películas, tengo pacientes de cáncer de ovario antes, durante y después, con sonogramas CT CA125 antes, durante y después. Entonces, pues, son evidencias. No, el CA es una medida carcinoembryogenic antigen, que sale en una medida muy alta cuando hay un cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces las medidas salieron bien altas, la mandé al ginecólogo, no quiso operarse porque tenía 37 años, quería tener un hijo. Entonces vino donde mí, yo le dije, bueno, es un riesgo grande, pero vamos a hacerlo. Mes a mes te haces un CEA y te haces un sonograma. Si sube de tamaño el tumor o el CEA sube de valor, se acabó el tratamiento y te vas a operar porque pues no, ¿entiendes? O sea, pero tratamos al segundo mes se volvió quiste hemorrágico, al 4º mes ya estaba ovulando. A los 6 meses normalizó el CEA y está curada. Amén. Bueno, qué hermoso es escuchar esto, que todo esto es posible. ¿Usted cree que la ciencia va a probar al Creador? ¿Al todo? Como usted lo llame. No, lo que pasa es que Dios es todo eso. Un poquito de ciencia, decía alguien que sabía mucho, te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Entonces, cuando tú ves esto, pues tienes que dar gracias porque es un instrumento maravilloso, y más gracias aún porque tú hagas parte de este andamiaje donde puedas ver entrar gente llorando y luego salir riendo. Eso no hay quien lo pague. Eso es una alegría grande en tu corazón, y que los pacientes saben, que los que escuchan, si alguno de los pacientes saben que es verdad, ¿no? Hay cantidad de pacientes que cambiar un llanto por una sonrisa, eso no tiene precio. Y usted tiene lo mejor de 2 mundos, porque usted tiene el conocimiento de la medicina que llamamos tradicional, sí, a las personas que puedan ser un poquito... Yo trabajo en hospitales también. Exacto, y si tú tienes un apéndice, ahora hay que operarte. Claro. O sea, pero si tú tienes un dolor aquí, otro allá, y tienes 50 analgésicos, antidepresivos, no duermes bien, peleas, tienes una gastritis, pues tu problema es de otro fondo, ¿ves? Entonces, por ejemplo, la fibromialgia, las mandaban al psiquiatra todas. Ahora ya ven que el fibromialgia es una disminución del umbral del dolor, y que tienen dolor crónico muchas veces por acidez en los músculos, por relaciones acidificantes, por comidas acidificantes. Cuando tú alcalinizas, en un 70% ese dolor se va, por ejemplo. Y son cosas que no las enseñan mucho porque entonces dejan de comprar analgésicos. Entonces, bueno, esa es parte de los problemas, ¿no? Pues ha sido un placer tenerlo. De verdad, se nos quedó muchísimo más por hablar. Voy a tener cuidado cuando le dé la mano, pero le doy las gracias. No, porque la energía que le voy a dar es positiva siempre. Entonces puedes estar tranquila por ese lado, que la energía va a ser positiva todo el tiempo. Lo sé, es una broma. De que lo conozco y le tengo esa amistad, esa confianza. Muchas gracias por haber estado aquí. No, me promete que vuelve otro día. Claro, si soy invitado con mucho gusto, porque también instruir a la gente, orientarla, es parte de nuestro deber también. Culturizarla, educarla y orientarla en todos los sentidos. Qué bonita Entonces, misión. eso es parte de lo que nos toca a nosotros, ¿no?
Pues yo quiero aprender sintética también. Hay Bueno, cursos. maravilloso. Pues buenas noches, radioyentes. Los esperamos en otro miércoles alterno aquí en Bonita Radio. Muy buenas noches. Namaste. Buenas noches y muchas gracias. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.